Audiolibro. Evidencia que exige un veredicto. Por Josh McDowell. La confiabilidad de los manuscritos, apoyada por las versiones más antiguas. Otro firme apoyo para la evidencia textual y para la exactitud son las versiones antiguas. Por lo general, la literatura antigua raramente era traducida a otro idioma. El cristianismo ha sido una fe misionera desde su nacimiento. Las más antiguas versiones del Nuevo Testamento fueron preparadas por misioneros para ayudarse en la propagación de la fe cristiana entre pueblos cuya lengua nativa era el siriaco, el latín y el copto. Las versiones siriaca y latina del Nuevo Testamento fueron hechas alrededor del año 150 después de Cristo. Esto nos traslada en el tiempo hasta una época muy cercana a los originales. Versiones siriacas. La antigua versión siriaca contiene 4 evangelios copiados alrededor del siglo IV. Es necesario explicar que el siriaco es el nombre generalmente dado al arameo cristiano. Está escrito en una variación del alfabeto arameo. Teodoro de Meopsustía escribió: ha sido traducida a la lengua de los sirios. Siriaco Peshitta. El significado básico es simple. Fue la versión corriente producida alrededor de 150 a 250 después de Cristo. Hay más de 350 manuscritos existentes hoy, los que datan del 400. Filogenia, 500 después de Cristo. Policarpo tradujo un Nuevo Testamento siriaco para Filogenas, obispo de Magud. Siriaco Harcleiana, 616 después de Cristo, por Tomás de Harkel. Siriaco Palestina. La mayoría de los eruditos fechan esta versión alrededor de 400 a 450 después de Cristo, siglo V. Versiones latinas. Latina antigua. Hay testimonios desde el siglo IV hasta el siglo XIII de que en el tercer siglo circulaba en el norte de África y en Europa una antigua versión latina. Latina antigua de África, 400 después de Cristo. Medger dice que ELO muestra marcas paleográficas de haber sido copiado de un papiro del siglo II. El Codice Corbins, 400 a 500 después de Cristo, contiene los 4 evangelios. El Codice Versigens, 360 después de Cristo. El Codice Palatino, siglo V después de Cristo. La Vulgata latina significa común o popular. Jerónimo era el secretario de Damaso, quien era obispo de Roma. Jerónimo cumplió la petición del obispo respecto a una versión entre 366 a 384. Versiones coptas. F. Bruce escribe que es probable que la primera versión egipcia haya sido traducida en el tercer o cuarto siglo. Saírica, a comienzos del tercer siglo. Bajaírica, el editor Rudolf Kaiser le atribuye fecha a las proximidades del siglo IV. Egipcio medio, cuarto o quinto siglo. Otras versiones. Armenia, 400 más después de Cristo. Parece haber sido traducida de una Biblia griega obtenida en Constantinopla, Georgia. Confiabilidad de los manuscritos apoyada por los eruditos de la Iglesia primitiva. La Enciclopedia Británica dice: cuando el erudito textual ha examinado los manuscritos y las versiones, todavía no ha agotado la evidencia en lo que el texto del Nuevo Testamento se refiere. Los escritos de los padres de la Iglesia primitiva reflejan a menudo una forma del texto que difiere de lo que se encuentra en uno u otro de los manuscritos. En algunos casos, estos escritos representan el único acceso a las tradiciones textuales que hace ya mucho tiempo desaparecieron. Por consiguiente, su testimonio con relación al texto, especialmente cuando corrobora las lecturas que vienen de otras fuentes, pertenece a la clase de testimonio que los criterios textuales deben consultar antes de formar sus conclusiones. J. Harold Gringley dice que las citas de la escritura en las obras de los primitivos escritores cristianos son tan extensivas que en el Nuevo Testamento podría virtualmente ser reconstruido a partir de ellas sin el uso de los manuscritos del Nuevo Testamento. Bruce Major reitera lo anterior en referencia a las citas en los comentarios, sermones, etc.
diciendo que en verdad son tan extensivas estas citas que si todas las fuentes de nuestro conocimiento del Nuevo Testamento fuesen destruidas, estas serían suficientes por sí solas para reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Geisler y Nix declaran que las citas son tan numerosas y amplias que si no hubiera manuscritos del Nuevo Testamento en existencia, el Nuevo Testamento podría reproducirse a partir de los escritos de los padres primitivos solamente. Geisler y Nix hacen un resumen total cuando relatan en General Introduction to the Bible que Sir David estaba comentando maravillando la prepotencia de Cipriano. Fue obispo de Cartago. Usa aproximadamente 740 citas del Antiguo Testamento y 1030 del Nuevo Testamento. Geisler y Nix concluyen con justicia que un breve inventario en este punto revelará que había unas 32.000 citas del Nuevo Testamento con anterioridad al tiempo de Concilio de Nicea 325. Esas 32.000 citas son exhaustivas y ni siquiera incluyen a los escritores del siglo IV, con solo añadir el número de referencia usadas por otro escritor más. Eusebio, que floreció antes y que fue contemporáneo del Concilio de Nicea, que lograra que el total de citas del Nuevo Testamento sobrepase las 36.000. A todo lo anterior se podría añadir Agustín, Amabio, Lactancio, Crisóstomo, Jerónimo, Gayo Romano, Atanasio, Ambrosio de Milán, Cirilo de Alejandría, Efraín de Sirio, Hilario de Poitiers, Gregorio de Nicea, etcétera, etcétera. Recomiendo comprar y estudiar a General Introduction to the Bible por Geisler y Nix. Ellos han hecho un excelente trabajo en este aspecto de la autoridad de los manuscritos. Confiabilidad de los manuscritos apoyada por los leccionarios. Este es un aspecto grandemente descuidado, y sin embargo el segundo más grande grupo de manuscritos del Nuevo Testamento son los leccionarios. Bruce Metzger nos proporciona el fondo de los leccionarios, siguiendo la costumbre de la sinagoga, de acuerdo a la cual se leían porciones de la ley y de los profetas en el servicio divino cada sábado. La Iglesia cristiana adoptó la práctica de leer pasajes de los libros del Nuevo Testamento en los servicios de adoración. Se desarrolló un sistema regular de lecciones de los evangelios y las epístolas, y comenzó la costumbre de disponer estos de acuerdo a un orden fijo de domingos y de otros días santos del año cristiano. Metzger sigue diciendo que se ha catalogado unos 2.135, pero que hasta el presente la mayoría de ellos espera análisis crítico. Harold Greenlee declara que los más antiguos fragmentos de leccionarios son del siglo VI, mientras que los manuscritos completos datan del siglo VIII y más tarde. Los leccionarios eran por lo general más bien conservadores y usaban los textos más antiguos, y esto los hace muy valiosos a la crítica textual. La prueba bibliográfica para la confiabilidad del Antiguo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento no tenemos la abundancia de autoridad manuscrita próxima, como en el caso del Nuevo Testamento, hasta el descubrimiento reciente de los rollos del Mar Muerto. El manuscrito hebreo existente más antiguo era de alrededor de 900 años después de Cristo. Esto significaba un periodo de tiempo intermedio de 1300 años. El Antiguo Testamento hebreo fue completado alrededor de 400 años antes de Cristo. A primera vista pudiera parecer que el Antiguo Testamento no es más digno de confianza que otro tipo de literatura antigua. Con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se ha llamado un número de manuscritos del Antiguo Testamento que los eruditos afirman ser anteriores al tiempo de Cristo. Cuando se conocen los hechos y se comparan, hay una abundancia abrumadora de razones por las cuales podemos creer que los manuscritos que poseemos son dignos de confianza. Veremos cómo lo ha declarado Sir Frederick Canyon, que el cristiano puede tomar la Biblia en su mano y decir sin temor o vacilación que tiene en ella la verdadera palabra de Dios, transmitida sin pérdida esencial de generación en generación a través de los siglos. Primero, con el fin de ver la singularidad de la Escritura en su confiabilidad, uno necesita examinar el cuidado extremo con que los copistas transcribieron los manuscritos del Antiguo Testamento.
Los talmuditas, 100 a 500 años después de Cristo. Durante este periodo se empleó mucho tiempo en catalogar la ley civil y canónica hebrea. Los talmudistas tenían un sistema bastante intricado para la transcripción de los rollos de la sinagoga. Selma Davidson, en el Hebrew Text of the Old Testament, describe algunas de las disciplinas de los talmudistas en lo referente a las escrituras. Estas minuciosas prescripciones son como sigue. 1. Un rollo de la sinagoga debe estar escrito sobre los pieles de animales limpios. 2. Preparadas para el uso particular de la sinagoga por un judío. 3. Estas deben estar unidas mediante tiras sacadas de animales limpios. 4. Cada piel debe contener un cierto número de columnas, igual a través de todo el códice. 5. La longitud de cada columna no debe ser menor de 48 ni mayor de 60 líneas, y el ancho debe consistir de 30 letras. 6. La copia entera debe ser rayada con anticipación, y si se escribe en 3 palabras sin una línea, no tiene valor. 7. La tinta debe ser negra, ni roja, verde ni de ningún otro color, y debe ser preparada de acuerdo a una receta definida. 8. Una copia auténtica debe ser el modelo de la cual el transcriptor no debiera desviarse en lo más mínimo. 9. Ninguna palabra o letra, ni aún una jota, debe escribirse de memoria, sin que el escriba haya mirado al códice que está frente a él. 10. Entre cada consonante debe intervenir el espacio de un pelo o de un hilo. 11. Entre cada nueva parash o sección debe haber el espacio de 9 consonantes. 12. Entre cada libro 3 líneas. 13. El quinto libro de Moisés debe terminar exactamente con una línea, aun cuando no rige la misma exigencia para el resto. 14. Además de esto, el copista debe sentarse con vestimenta judía completa. 15. Lavar su cuerpo entero. 16. No comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma que acaba de untarse en tinta. 17. Y si un rey le dirigiera la palabra mientras está escribiendo ese nombre, no debe prestarle atención. Davidson añade que los rollos en los cuales no se observan estas reglas son condenados a ser sepultados en la tierra o a ser quemados, o se les excluye a las escuelas para que se les use como libros de lectura. ¿Por qué no contamos con manuscritos más antiguos? La misma ausencia de manuscritos antiguos, cuando se toman en cuenta las reglas y precisión de los copistas, confirma la confiabilidad de las copias que tenemos en la actualidad. Evidencia que exige un veredicto. Los talmudistas estaban tan convencidos que cuando terminaban transcribiendo un manuscrito tenían un duplicado exacto que le daban a la copia nueva igual autoridad. Frederick Kenyon, en el Our Bible in the Asian Manuscript, habla con mayor extensión sobre lo anterior y la destrucción de las copias más antiguas. El mismo cuidado extremo que se daba a la transcripción de los manuscritos se halla también en el fondo de la desaparición de las copias más antiguas. Cuando un manuscrito había sido copiado con la exactitud prescrita por el Talmud y había sido debidamente verificado, la copia era aceptada como auténtica y considerada como de igual valor como cualquier otra copia. Si todas eran exactamente correctas, la edad no significaba ventaja para un manuscrito. Al contrario, la edad era una positiva desventaja, puesto que con el paso del tiempo un manuscrito estaba expuesto a sufrir mutilaciones o deterioro. Una copia deteriorada o imperfecta era condenada de una vez como inadecuada para ser usada. En cada sinagoga había una genita o armario de madera en el cual se colocaban los manuscritos desechados por defectuosos, y de estos receptáculos se han recobrado algunos de los más antiguos manuscritos existentes en la actualidad. De este modo, lejos de considerar una copia más antigua de las escrituras como más valiosa, el hábito judío ha sido preferir la más nueva por ser perfecta y libre de perjuicios.
Las copias más antiguas, una vez consignadas a la guéniza o armario de madera, naturalmente perecían, ya por descuido o por ser quemadas deliberadamente, como la guéniza que se llenaba demasiado. Por tanto, no debería sorprendernos ni inquietarnos la ausencia de copias muy antiguas de la Biblia hebrea. Si a las causas ya enumeradas añadimos las repetidas persecuciones que involucraban muchas veces la destrucción de la propiedad, a que han estado sujetos los judíos, existe otra buena razón para la desaparición de los manuscritos más antiguos, y lo que restan deben ser aceptados en el sentido en que preservan aquello que únicamente profesan preservar, es decir, el texto masorético. La reverencia por las escrituras y la consideración por la pureza de su texto sagrado no se originaron después de la caída de Jerusalén. Uno puede retroceder hasta Esdras en el capítulo 7, versículos 6 al 10, en donde se dice que Esdras era un escriba diligente. Él era un profesional experto en la escritura. El período masorético, 500 a 900 después de Cristo. Los masoretas, de Masora, que significa tradición, aceptaron la laboriosa tarea de editar el texto y de establecer un patrón. Sus cuarteles generales estuvieron en Tiberias. El texto con el cual concluyeron los masoretas fue el llamado texto masorético. Este texto resultante tenía el añadido de puntos para las vocales, con el fin de asegurar una apropiada pronunciación. Este texto masorético es en la actualidad el texto hebreo autorizado. Los masoretas estaban bien disciplinados y trataron el texto con la mayor reverencia imaginable y pusieron en práctica un complicado sistema de salvaguardas contra deslices de los escribas. Contaban, por ejemplo, el número de veces que aparecía cada letra en cada uno de los libros. Señalaron la letra central del Pentateuco y la letra central de la Biblia hebrea entera, e hicieron todavía cálculos más complicados que estos. Parece que se cuenta todo lo susceptible de ser contado, dice Willard Robinson, Ancient and English Version of the Bible, 1940, página 29, y compusieron métodos mnemónicos mediante los cuales podían recordarse fácilmente los varios totales. Sir Frederick Kenyon dice que aparte de registrar las variantes de lectura, tradición o conjetura, los masoretas asumieron un número de cálculos que no entran en la esfera ordinaria de la crítica textual. Numeraron los versículos, palabras y letras de cada libro, calcularon la palabra media y la letra media de cada uno, enumeraron los versículos que contenían todas las letras del alfabeto o un cierto número de ellos, etc. Estas trivialidades, como con justicia podemos considerarlas, tuvieron sin embargo el efecto de asegurar atención minuciosa a la transmisión precisa del texto, y no son sino una excesiva manifestación de un respeto por las Sagradas Escrituras, lo que en sí no merece sino elogios. En verdad, los masoretas estaban ansiosos de que ni una jota, ni un tilde, ni una letra muy pequeña, ni una parte pequeña de una letra o de la ley fueran descuidadas o se perdieran. Citas y observaciones acerca de la confiabilidad del Antiguo Testamento. Las brillantes observaciones de Robert D. Wilson, A Scientific Investigation of the Old Testament, Moody Press, hacen retroceder el asunto de la veracidad y confiabilidad de las Escrituras hasta el tiempo del Antiguo Testamento. En 143 casos de transliteración del egipcio, asirio, babilonio y moabita al hebreo, y en 40 casos del opuesto, es decir, 184 en total. La evidencia demuestra que por 2300 a 3900 años el texto de los nombres propios en la Biblia hebrea ha sido transmitido con la más minuciosa precisión. El hecho de que los escribas originales los hubiesen escrito con tan estrecha conformidad a los correctos principios filológicos es una prueba maravillosa de su diligente cuidado y erudición. Aún más, el que el texto hebreo hubiese sido transmitido por copistas a través de tantos siglos es un fenómeno inigualado en la historia de la literatura. Wilson añade que hay alrededor de 40 de estos reyes que vivieron desde el 2000 a.C. hasta el 400 a.C. Cada uno aparece en orden cronológico, con referencia
a los reyes del mismo país y con respecto a otros reyes de otros países. Posiblemente no podría caber en la imaginación una evidencia más fuerte de la precisión substancial del Antiguo Testamento que esta colección de reyes. Matemáticamente, es de una posibilidad de 750.000 trillones que esta precisión fuese una mera circunstancia. A causa de la evidencia, Wilson concluye: la prueba de que las copias de los documentos originales han sido transmitidas con sustancial corrección durante más de 2000 años no puede ser negada. Que las copias en existencia 2000 años antes hubiesen sido transmitidas del mismo modo de los originales no es meramente posible, sino como lo hemos demostrado, parece probable por las analogías de documentos babilónicos existentes hoy, de los cuales tenemos originales y copias con millares de años de diferencia, y de veintenas de papiros que muestran, cuando se les compara con nuestras ediciones modernas de los clásicos, que han tomado lugar únicamente cambios menores en el texto en más de 2000 años, y especialmente por la precisión científica y demostrable con la cual ha sido transmitida hasta nosotros la adecuada escritura de los nombres de reyes y de los numerosos términos extranjeros incrustados en el texto hebreo. F.F. Bruce cree que el texto de base consonante de la Biblia hebrea que los masoretas editaron había sido transmitido hasta su tiempo con notable fidelidad durante un periodo de casi 1000 años. William Green concluye que puede decirse con toda seguridad que ninguna otra obra de la antigüedad ha sido transmitida con tanta precisión. En lo concerniente a la precisión de la transmisión del texto hebreo, Atkinson, que fue vicebibliotecario de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, dice que es poco menos que milagrosa. El rabino Akiva del siglo II después de Cristo, que tenía el deseo de producir un texto exacto, dijo que la transmisión precisa masorética del texto es un límite para la Torá. El texto hebreo. El Códice del Cairo, 895 después de Cristo, se halla en el Museo Británico. Fue producido por la familia masorética de Moshe ben Asher. Contiene los profetas posteriores y los anteriores. Códice de los profetas de Leningrado, 916 después de Cristo, contiene Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. El más antiguo manuscrito completo del Antiguo Testamento es el Códice Babilónico Petropalitano, 1008 después de Cristo, que se encuentra en Leningrado. Fue preparado en base a un texto corregido del rabino Aarón ben Moshe ben Asher, antes de 1000 después de Cristo. El Códice Aleph, 900 después de Cristo, es un manuscrito excepcionalmente valioso. Por un tiempo se le creyó perdido, pero fue redescubierto en 1958. No escapó al deterioro. Códice del Museo Británico, 950 después de Cristo, contiene parte de Génesis hasta Deuteronomio. Códice de los profetas de Reuchlin, 1105 después de Cristo. La preparación de este texto fue escrita por el masoreta Ben Naftali. El testimonio de los rollos del Mar Muerto respecto de la confiabilidad de las escrituras hebreas. La gran pregunta fue formulada primeramente por Sir Frederick Kenyon. ¿Representa este texto hebreo, que nosotros llamamos masorético, y del cual hemos demostrado su descendencia de un texto proveniente de 100 años después de Cristo, aproximadamente, con fidelidad el texto hebreo tal como fue escrito originalmente por los autores de los libros del Antiguo Testamento? Los rollos del Mar Muerto nos dan la respuesta clara y positiva. El problema antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto era cuán precisas son las copias que tenemos en la actualidad del texto del primer siglo. ¿Podemos confiar en el texto, siendo que este ha sido copiado ya muchas veces? ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? Los rollos están compuestos de unos 40.000 fragmentos escritos. De estos fragmentos se han reconstruido más de 500 libros. Se descubrieron muchos libros y fragmentos extra bíblicos que arrojaron luz sobre la comunidad religiosa de Qumran. Escritos tales como los documentos Sadoquite, un reglamento de la comunidad y el manual de disciplina. Nos ayudan a comprender el propósito y la vida cotidiana de Qumran. En las varias cavernas hay comentarios de las escrituras que resultan de mucha ayuda.
¿Cómo se encontraron los rollos del Mar Muerto? Aquí me gustaría citar de Ralph Early, quien da una respuesta vivida y concisa en cuanto a cómo descubrieron los rollos. La historia de este descubrimiento es uno de los relatos más fascinantes de los tiempos modernos. En febrero o marzo de 1947, un pastor beduino, cuyo nombre era Mohamed, estaba empeñado en la búsqueda de una cabra perdida. Lanzó una piedra hacia el interior de una cueva en un cerro en la parte occidental del Mar Muerto, aproximadamente a 12 kilómetros al sur de Jericó. Ante su sorpresa, oyó el sonido de artículos de alfarería que se quebraban. Al investigar, descubrió un cuadro sorprendente. En el suelo de la caverna había varias vasijas de gran tamaño que contenían rollos de cuero envueltos en tela de lino. A causa que las vasijas estaban cuidadosamente selladas, los rollos se habían conservado en excelente condición durante casi 1900 años. Fueron colocados ahí evidentemente en el 68 después de Cristo. 5 de los rollos hallados en la caverna del Mar Muerto, como se le conoce ahora, fueron comprados por el arzobispo del monasterio sirio ortodoxo de Jerusalén. Mientras tanto, otros 3 rollos fueron comprados por el profesor Sukenit de la Universidad Hebrea del lugar. Cuando recién se descubrieron los rollos, no se les dio publicidad en noviembre de 1947. 2 días después que el profesor Sukenit adquirió 3 rollos y 2 vasijas provenientes de la caverna, anotó en su diario: pudiera ser que este fuese uno de los descubrimientos más grandes hechos en Palestina, un descubrimiento con el que ni soñábamos. Pero estas significativas palabras no fueron publicadas en aquella ocasión. Afortunadamente, en febrero de 1948, el arzobispo, que no podía leer hebreo, telefonó a la Escuela Americana de Investigación Oriental en Jerusalén y contó lo referente a los rollos. Gracias a la buena providencia del director del establecimiento en aquel entonces, era un joven erudito de nombre John Trevor, que también era un excelente fotógrafo aficionado. Mediante una ardua y dedicada labor, consiguió fotografiar cada columna del gran rollo de Isaías, que tiene 8 metros de largo y 25 centímetros de altura. Él mismo desarrolló los negativos y envió unas pocas copias por correo al Dr. W. F. Albrecht de la Universidad Johns Hopkins, que era ampliamente reconocido como el decano de los arqueólogos bíblicos americanos. A vuelta de correo, Albrecht escribió: mis calurosas felicitaciones por el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. ¡Qué descubrimiento más absolutamente increíble! Y felizmente no puede existir ni la más leve duda en el mundo respecto de la genuinidad del manuscrito. La fecha que él le estimó fue de 100 años antes de Cristo. Trevor cita algunas otras opiniones de Albrecht. No hay duda en mi mente de que el escrito es más arcaico que el papiro Nach. Soy de opinión que su fecha es de alrededor de 100 antes de Cristo. El valor de los rollos. Los más antiguos manuscritos que teníamos eran de 900 después de Cristo en adelante. ¿De qué modo podíamos asegurarnos de su exacta transmisión desde el tiempo de Cristo en el año 32 después de Cristo? Ahora lo sabemos, gracias a la arqueología y a los rollos del Mar Muerto. Uno de los rollos que se hallaron era un manuscrito completo del texto hebreo de Isaías. Los paleógrafos le asignaron fecha de alrededor de 125 a.C. Este manuscrito resulta así más de 1000 años más antiguo que cualquier otro manuscrito que poseíamos anteriormente. Los otros manuscritos bíblicos de este hallazgo son de entre 200 a.C. hasta 68 después de Cristo. El impacto de este descubrimiento consiste en la exactitud del rollo Isaías 125 a.C., con el texto masorético de Isaías 916 después de Cristo, que es 1000 años posterior. Esto demuestra la desacostumbrada precisión de los copistas de la escritura durante un periodo de más de 1000 años.
De las 166 palabras de Isaías 53, hay solamente 16 letras cuestionadas. 10 de estas letras son una simple cuestión de deletreo, lo que no afecta el sentido. Otras 4 letras son cambios menores de estilo, como el caso de conjunciones. Las 3 letras restantes comprenden la palabra luz, que se añade en el versículo 11, y que no afecta grandemente el significado. Además, esta palabra está apoyada por la Septuaginta. De este modo, en un capítulo de 166 palabras, hay solamente una palabra en cuestión, 3 letras, después de 1000 años de transmisión. Y esta palabra no cambia grandemente el significado del pasaje. F. Bruce dice que un rollo incompleto de Isaías, hallado junto con los otros en la primera caverna de Qumran, al cual se le ha designado convenientemente como Isaías B, concuerda más estrechamente todavía con el texto masorético. Clayson Archer declara que las copias de Isaías de la comunidad Qumran probaron ser idénticas, palabra por palabra, con nuestra versión hebrea autorizada en más de 95% del texto. El 5% de variación consistió mayormente de deslices obvios de la pluma y de variaciones en el deletreo. Miller Burroughs concluye que es cosa que maravilla el hecho de que a través de algo así como 1000 años el texto haya tenido tan poca alteración. Como dije en mi primer artículo sobre el rollo, aquí yace su principal importancia, apoyando la fidelidad de la tradición masorética. La Septuaginta verifica la genuinidad del texto hebreo. Los judíos estaban esparcidos fuera de su tierra natal y se hacía necesario tener las escrituras de la lengua franca de aquel tiempo. La Septuaginta, cuyo significado es 70 y que comúnmente se abrevia usado por los numerales romanos, fue el nombre que se le dio a la traducción griega de las escrituras hebreas durante el reinado del rey Ptolomeo Filadelfo de Egipto, 285 a 246 años a.C. Bruce proporciona una interesante versión del origen del nombre de esta traducción. En una carta que da a entender haber sido escrita alrededor de 250 años a.C., dicho de manera más realista, poco tiempo antes del año 100 a.C., por Aristeas, un oficial de la corte del rey de Ptolomeo, a su hermano Filócrates. Ptolomeo fue famoso como patrocinador de la literatura y fue bajo su reinado que se inauguró la Gran Biblioteca de Alejandría, una de las maravillas culturales del mundo durante 900 años. La carta describe cómo Demetrio de Falero, que se dice fue el bibliotecario de Ptolomeo, despertó el interés del rey en la ley judía y le aconsejó enviar una delegación al sumo sacerdote Eleazar en Jerusalén. El sumo sacerdote eligió como traductores 6 ancianos de cada una de las 12 tribus de Israel y los envió a Alejandría, junto con un hermoso pergamino de la Torá, especialmente preciso. Los ancianos fueron regiamente agasajados y demostraron su sabiduría en el debate. Luego constituyeron su residencia en una casa en la isla de Faros, isla que ya era famosa por su faro, donde en 72 días completaron su tarea de traducir el Pentateuco al griego, presentando una versión convenida como resultado de conferencia y comparación. Puesto que la Septuaginta está muy cerca del texto masorético que tenemos en la actualidad, ayuda a establecer la confiabilidad de su transmisión a través de 1300 años. La Septuaginta y las citas escriturales que se encuentran en los libros apócrifos de eclesiásticos, el libro de los jubileos, etc., proporcionan evidencia de que el texto hebreo actual es sustancialmente el mismo que en el año 300 a.C. Geisler and Nix, en su ultísima obra, A General Introduction to the Bible, menciona 4 importantes contribuciones a la Septuaginta. Número 1. Establece un puente sobre la separación religiosa existente entre las gentes del habla hebrea y las del habla griega, al satisfacer las necesidades de los judíos de Alejandría. Número 2. Conectó la separación histórica entre el Antiguo Testamento hebreo de los judíos
y los cristianos de habla griega, los que la usarían con su Nuevo Testamento. Número 3. Proveyó un precedente para que los misioneros hicieran traducciones de las Escrituras a los varios idiomas y dialectos. Número 4. Vence el obstáculo de la crítica textual por medio de su substancial armonía con el texto del Antiguo Testamento hebreo. Bruce presenta varias razones por las cuales los judíos perdieron el interés en la Septuaginta. Número 1. Fue porque desde el siglo I después de Cristo en adelante, los cristianos la adoptaron como su versión del Antiguo Testamento y la usaron libremente en su propagación y defensa de la fe cristiana. Número 2. Otra razón para la pérdida del interés de los judíos en la Septuaginta yace en el hecho de que alrededor de 100 años después de Cristo se estableció un texto revisado, autorizado de la Biblia hebrea por eruditos judíos. Texto samaritano, siglo V a.C. Este texto contiene el Pentateuco y tiene valor para determinar las lecturas textuales. Bruce dice que las variaciones entre el Pentateuco samaritano y la edición masorética 916 después de Cristo de estos libros son totalmente insignificantes cuando se les compara con la zona de concordancia. Los Targumes aparecen en forma escrita copias alrededor de 500 años después de Cristo. Su significado básico es interpretación. Son paráfrasis del Antiguo Testamento. Después de que los judíos fueron llevados en cautividad, el idioma caldeo tomó el lugar del hebreo. Por consiguiente, los judíos necesitaban las escrituras en el idioma que se hablaba entonces. Los principales targumes son: número 1, el Targum de Óqueles, 60 años a.C. Se le atribuye la paternidad de Ónkelos, discípulo del gran erudito judío Hillel. Contiene el texto hebreo del Pentateuco. Número 2, el Targum de Jonathan ben Uziel, 30 años a.C. Contiene los libros históricos y los profetas. Bruce proporciona un fondo más interesante sobre los Targumes. La práctica de acompañar la lectura pública de las escrituras en la sinagoga con una paráfrasis oral en el arameo vernacular se desarrolló en los últimos siglos antes de Cristo. Naturalmente, cuando el hebreo estaba haciéndose menos y menos familiar a la gente común como idioma hablado, fue necesario proveerles de una interpretación del texto de la escritura en un idioma que ellos conocían, si es que habían de comprender lo que se leyera. El oficial encargado de la presentación de esta paráfrasis oral recibía el nombre de Metoshmen, traductor o intérprete, y la paráfrasis misma se llamaba un Targum. Al Metoshmen no se le permitía leer su interpretación de un rollo, pues la congregación podría erróneamente pensar que él estaba leyendo las escrituras originales. Con el propósito de obtener mayor precisión, sin duda, se estableció más adelante que no debería traducirse más de un versículo del Pentateuco, y no más de 3 de los profetas de una vez. En su debido tiempo, estos targumes se redujeron a la forma escrita. ¿Qué valor tienen los targumes? J. Anderson en The Bible, The Word of God, declara el valor que ellos tienen, diciendo: la gran utilidad de los más antiguos targumes consiste en su vindicación de la genuinidad del texto hebreo, al probar que este era el mismo en el periodo en que se hicieron los targumes que el que existe entre nosotros en la actualidad. La Mishnah, 200 años después de Cristo. El significado es explicación o enseñanza. Contiene una colección de traducciones judías y de exposiciones de la ley oral, escrita en hebreo y considerada a menudo como la segunda ley. Las citas escriturales son muy similares al texto masorético y significan un testimonio de su confiabilidad. Los Gemaras, palestino, 200 años después de Cristo, babilónico, 500 años después de Cristo. Estos comentarios, escritos en arameo, que se desarrollaron alrededor de la Mishnah, contribuyeron a la confiabilidad textual del texto masorético. La Mishnah más el Gemara babilónico componen el Talmud babilónico. Mishnah más Gemara Babil igual a Talmud babilónico. Mishnah más Gemara palestina igual a Talmud palestino. 11c. El Midrash, 100 años antes de Cristo, 300 años después de Cristo. Este estaba compuesto de estudios doctrinales del texto hebreo del Antiguo Testamento.
Las citas del Midrash son principalmente masoréticas. La hexapla o sextuple. La producción de Orígenes 185 a 254 después de Cristo de una armonía de los evangelios en 6 columnas, textos de la Septuaginta, Aquila, Teodasio, Sigmaco, hebreo en letras hebreas y en letras griegas. La hexapla, más los escritos de Josefo, Filón y los documentos sadoquitas, que son la literatura de la comunidad Qumran del Mar Muerto, rinden testimonio en cuanto a la existencia de un texto muy similar al masorético, desde el 40 al 100 años después de Cristo. La prueba interna en cuanto a la confiabilidad de las escrituras. El beneficio de la duda. Respecto de esta prueba, John Warwick Montgomery escribe que los críticos literarios todavía siguen la regla establecida por Aristóteles, de que el beneficio de la duda debe concedérsele al documento mismo, y el crítico no debe adjudicarse este privilegio para sí. Por consiguiente, uno debe escuchar los clamores del documento que está siendo analizado y no debe suponerle fraude o error, a menos que el autor se descalifique a sí mismo por contradicciones o por reconocidas imprecisiones en cuanto a los hechos. Horn magnifica esto diciendo: piensen por un momento acerca de lo que necesita demostrarse respecto de una dificultad, con el fin de transferirla a la categoría de un argumento válido contra la doctrina. Ciertamente se requiere mucho más que la mera apariencia de contradicción. Primero, debemos asegurarnos de que hemos entendido el pasaje correctamente, el sentido en el cual usa las palabras o los números. Segundo, que poseemos todo el conocimiento existente acerca de este asunto. Tercero, que ya no es posible que se arroje más luz sobre él por el avance del conocimiento, de la investigación textual, de la arqueología, etc. Las dificultades no constituyen objeciones, añade Roberto Horn. Los problemas sin resolver no necesariamente son errores. Esto no es empequeñecer la zona de dificultad, es verla en perspectiva. Las dificultades nos retienen y los problemas nos hacen buscar mayor claridad. Pero hasta el momento en que tengamos claridad total y final sobre cualquier asunto, no estamos en condiciones de declarar: aquí hay un error comprobado, una objeción incuestionable a una Biblia infalible. Es ampliamente sabido que innumerables objeciones han sido plenamente resueltas desde que comenzó este siglo. Valor de la fuente primaria. Escribieron en calidad de testigos presenciales o información de primera mano. Lucas 1 del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Juan 19:35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tranconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Hechos 26 del 24 al 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco.
Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Bruce, profesor de Rylands de crítica bíblica y de exégesis en la Universidad de Manchester, dice en lo referente al valor de la fuente primaria de los registros del Nuevo Testamento. Los primitivos predicadores del Evangelio sabían el valor del testimonio de primera mano y apelaron a él una y otra vez. Somos testigos de esas cosas, fue su constante y confiada declaración. Y de ningún modo pudo haber sido tan fácil como algunos escritores parecen pensar el inventar palabras y hechos de Jesús en aquellos tempranos años, pues había alrededor tantos de sus discípulos los que podían recordar lo que había y lo que no había sucedido. Ciertamente, la evidencia es que los cristianos primitivos tenían cuidado de hacer distinción entre los dichos de Jesús y sus propias declaraciones o juicios. Pablo, por ejemplo, al discutir los molestos temas del matrimonio y del divorcio en 1 Corintios 7, tiene cuidado de hacer esta distinción entre su propio consejo sobre el tema y la reglamentación decisiva del Señor. No yo, sino el Señor, y luego yo digo, no el Señor. Y no era únicamente con testigos presenciales y amistosos con los que contaban los primitivos predicadores. Había otros menos bien dispuestos que también estaban en conocimiento de los principales hechos del ministerio y muerte de Jesús. Los discípulos no podían permitirse arriesgarse a imprecisiones, por no decir nada de manipulación intencionada de los hechos, lo que sería puesto al descubierto de inmediato por parte de aquellos que habían puesto esto con verdadero placer. Por el contrario, uno de los puntos fuertes de la predicación apostólica original era la confiada apelación al conocimiento de los oyentes. Ellos no solamente decían: nosotros como testigos de estas cosas, sino también: vosotros mismos sabéis. Si hubiese habido tendencia a apartarse de los hechos en cualquier forma, la posible presencia de testigos hostiles en el auditorio habría servido como eficaz correctivo. La fuente primaria competente. El Nuevo Testamento debe ser considerado por los eruditos en la actualidad como un documento competente de fuente primaria desde el primer siglo. Cartas de Pablo, años 51 al 62 después de Cristo. Marcos, años 62 al 70 después de Cristo. Mateo, años 80 al 85 después de Cristo. Lucas, años 80 al 85 después de Cristo. Hechos, 85 después de Cristo. Y Juan, antes de 100 años después de Cristo. Kenyon describe que hay evidencia confirmatoria de la existencia del cuarto evangelio en las proximidades de fines del primer siglo. Un hombre, Nelson Gluck, que fue el más destacado arqueólogo bíblico y del mundo, dijo: ya podemos decir enfáticamente que no hay base sólida para atribuir fecha posterior a 80 años después de Cristo a ningún libro del Nuevo Testamento, lo que significa una anterioridad de 2 generaciones a la fecha de 130 y 150 dada por los críticos más radicales del Nuevo Testamento en la actualidad. Él reitera esto en una entrevista para Christianity Today del 18 de enero del año 1963, citado por John Warwick Montgomery. En mi opinión, cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un judío bautizado entre los años 40 y 80 del primer siglo después de Cristo, muy probablemente en alguna fecha entre los años 50 y 75 después de Cristo. Prueba de la evidencia externa de la confiabilidad de la Escritura. Autenticidad comprobatoria. ¿Confirman o niegan el testimonio interno provisto por los documentos mismos otros materiales históricos? En otras palabras, ¿qué otras fuentes existen aparte de la literatura bajo análisis que comprueban su precisión, confiabilidad y autenticidad? Evidencia confirmatoria de autores extrabíblicos. Eusebio, en su Historia Eclesiástica 3:39,
preserva los escritos de Papías, obispo de Hierápolis, 130 después de Cristo, los que éste consiguió del anciano apóstol Juan. El anciano acostumbraba a decir también esto. Marcos, que había sido el intérprete de Pedro, escribió con precisión todo lo que Pedro mencionó, ya fueran dichos o hechos de Cristo, aunque no precisamente en orden, por cuanto él no fue ni oyente ni compañero del Señor. Pero después, como dije, él acompañó a Pedro, quien adaptaba sus enseñanzas según la necesidad lo requería, y no como si estuviera haciendo una compilación de los hechos o dichos del Señor. De modo que Marcos no cometió error al registrar algunas cosas de este modo, como Pedro las mencionaba, por cuanto el interés de él era no omitir nada de lo que Pedro hubiese oído, ni incluir entre ello alguna declaración falsa. Papías comentaba también respecto al Evangelio de Mateo. Mateo registró los oráculos en lengua hebrea, es decir, en arameo. Ireneo, obispo de León, 180 después de Cristo, que fue discípulo de Policarpo, obispo de Esmirna, martirizado en 156 después de Cristo. Había sido un cristiano por 86 años y fue un discípulo de Juan apóstol. Escribió: según Gregorio de Tours, el Ireneo convirtió casi a toda la población de León y envió otros misioneros a otras partes de la Europa pagana contra las herejías, tan firme en la base sobre la cual descansan otros evangelios que los mismos herejes aportan testimonio en su favor, y partiendo de estos documentos, cada uno trata de establecer su propia y particular doctrina. Los 4 evangelios habían llegado a ser tan axiomáticos en el mundo cristiano que Ireneo puede referirse a ello, el conjunto de 4 evangelios, como un hecho establecido y reconocido, tan obvio como los 4 puntos cardinales. Pues del modo como existen 4 cuartos del mundo en el cual vivimos y 4 vientos universales, y así la iglesia está dispersa por toda la tierra, y el evangelio es el pilar y la base de la iglesia y el aliento de vida. Así es natural que tuviese 4 pilares, respirando inmortalidad desde todos los ámbitos y reavivando el fuego de vida entre los hombres, de donde es manifiesto que el Verbo, el arquitecto de todas las cosas, quien se sienta sobre los querubines y mantiene unidas todas las cosas, habiéndose manifestado a los hombres, nos ha dado el Evangelio en forma cuádruple, pero mantenido uno mediante un solo Espíritu. Mateo publicó su Evangelio, continúa Ireneo en los hebreos, es decir, judíos, en su propia lengua. Cuando Pedro y Pablo estaban predicando el Evangelio en Roma y fundando la iglesia en ese lugar, después de su partida, es decir, después de su muerte, las que fueron tradicionales ubicadas en el tiempo de la persecución de Nerón en el año 64, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, se encargó en persona de conseguir por escrito la sustancia de la predicación de Pedro. Lucas, el seguidor de Pablo, registró en su libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, que también se había recostado en su pecho, esto es una referencia a Juan 13:25 y versículos 21 y 20, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. La historia de Lucas no tiene parangón respecto de su veracidad. Clemente de Roma, en el 95 después de Cristo, usa la escritura como si ésta fuera de fiar y totalmente auténtica. Ignacio, en el 70 a 110 después de Cristo, fue obispo de Antioquía y sufrió martirio por su fe en Cristo. Conoció a todos los apóstoles y se hallaba en el grupo de acción, en otras palabras, un discípulo de Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan. Lynn Moyer, en su libro ¿Quién es quién en la historia de la Iglesia?, en 1968, escribe que Ignacio mismo dijo: preferiría morir por Cristo antes que reinar sobre el mundo entero. Échenme a las fieras para que por medio de ellas pueda ser participante de Dios. Se dice que fue arrojado a las bestias feroces en el Coliseo de Roma. Sus epístolas fueron escritas durante su viaje desde Antioquía hacia su martirio.
Ignacio daba crédito a la Escritura por la manera en que se basaba su fe sobre la exactitud de la Biblia. Él tenía abundancia de material y de testigos para descubrir la veracidad de las Escrituras. Policarpo, 70 a 156 después de Cristo, fue un discípulo de Juan y sucumbió al martirio a la edad de 86 años a causa de su tenaz devoción a Cristo en las Escrituras. La muerte de Policarpo demostró su confianza en la exactitud de las Escrituras. Aproximadamente en el año 155, durante el reinado de Antonio Pío, cuando estaba llevándose a cabo una persecución local en Esmirna y varios de sus miembros habían sido martirizados. Él fue sindicado como el dirigente de la iglesia y marcado para el martirio. Cuando se le dio que se retractara y entonces podría vivir, se dice que declaró: 86 años he servido y no me ha causado ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Fue quemado en la estaca, muriendo como un heroico mártir por su fe. Indudablemente él tenía amplios contactos para enterarse de la verdad. Flavio Josefo, historiador judío. Las diferencias entre el relato de Josefo, del bautismo de Juan el Bautista y del Evangelio es que Josefo dice que el bautismo de Juan no era para remisión de pecados, mientras que la Biblia, Marcos 1:4, dice que sí lo era y que Juan fue muerto por razones políticas y no por su denuncia del matrimonio de Herodes con Herodías. Es muy posible, como lo sugiere Bruce, que Herodes creyera que podía matar dos pájaros de un tiro, encarcelar a Juan con respecto a la discrepancia sobre su bautismo. Bruce dice que los evangelios presentan un relato más probable desde un punto de vista histórico-religioso y que son más antiguos que la obra de Josefo y por consiguiente más exactos. Sin embargo, los que realmente nos interesa es que el bosquejo general del relato de Josefo confirma que también los evangelios son reales. Josefo hace mención de Juan el Bautista en razón de la manera en que está escrito este pasaje. No existe base para sospechar interpolación cristiana entre los pasajes que leemos. Sucedía que algunos de los judíos pensaban que el ejército de Herodes había sido destruido por Dios y que era muy justo castigo para vengar a Juan por sobrenombre Juan el Bautista, pues Herodes le había matado aún cuando era un hombre bueno y ordenaba a los judíos que practicaran la virtud, que fuesen justos unos con otros y piadosos hacia Dios y que se unieran en el bautismo. Enseñó que el bautismo era aceptable a Dios y que si se sometían a él con finalidad de procurar la remisión de ciertos pecados, sino también para la purificación del cuerpo. Si el alma ya había sido purificada por la justificación y cuando los demás se reunieron a su alrededor, pues fueron grandemente conmovidos al escuchar las palabras de Juan. Herodes temió que su poder persuasivo sobre los hombres, grande como era, pudiera conducir a un levantamiento, ya que ellos parecían dispuestos a seguir consejo en todo lo que Juan decía. De modo que pensó que era mucho mejor prenderle y matarle antes que causarle algún tumulto que tener que arrepentirse de tribulaciones posteriores, después que hubiese sucedido una revuelta por causa de esta sospecha de Herodes. Juan fue enviado encadenado y Maqueros, la fortaleza que mencionamos anteriormente en donde se le dio muerte, los judíos creyeron que era para vengarle que el ejército fue derrotado, pues Dios deseaba traer el mal sobre Herodes. Tasiano, 170 después de Cristo, fue un cristiano asirio que organizó la escritura con el fin de componer la primera armonía de los evangelios llamada el Diacerón.